Buen día, mi nombre es Andrés Prada. Por medio de este video voy a hacer el análisis de la sentencia de EPA Colombia. Iniciando por los hechos ocurridos, Dianeidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, fue sentenciada por destrozar con un martillo la estación de Molinos, hechos registrados el pasado 21 de noviembre en el marco del paro nacional, por su responsabilidad en la destrucción en la estación de Transmilenio. Frente a esto, el delegado de la Fiscalía General le solicitó al jueza especializada que emitiera una pena ejemplar, pues eso teniendo en cuenta la influencia que tiene la procesada en las personas de todas las edades. Considera que su actuar causó un gran impacto en las personas que la siguen y consumen su contenido, hecho que debe ser tenido en cuenta como un agravante cuando se fije la sentencia. Dando paso a los delitos por los cuales se le acusan a Dianeidy, se encuentran perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo, con instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno agravado. El tipo penal es el artículo 353, perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, que dice que por cualquier medio ilícito, imposible o la circunstancia o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinado al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 330.3 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El siguiente artículo es el artículo 348, que es instigación a delinquir, el que publica directamente, incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrir en multas si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de la población u homicidio o con fines terroristas. De la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 676.66 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siguiente artículo es el artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar de armas de fuego de defensa personal sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. De la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa a las siguientes circunstancias utilizando medios motorizados: cuando el arma provenga de un delito, cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, cuando se emplean máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad a la dificulten. Obrar en copartición criminal, cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen que aumenten su letalidad. Cuando el autor pertenezca o haga parte de algún grupo delincuencial organizado. Cuando la conducta sea desarrollada entre los territorios que conforman la cobertura geográfica y los programas desarrollados con enfoque territorial. El siguiente artículo es el artículo 366, que dice fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El que sin permiso de la autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en lugar armas o partes esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en prisión de 11 a 15 años. La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando o concurran circunstancias determinadas en el inciso 3 del artículo anterior. ¿Cuáles fueron los delitos donde la jueza la encontró responsable? El juzgado segundo penal del circuito especializado declaró responsablemente a Dianeidy Barrera Rojas por los delitos de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo o oficial tipificado en el artículo 353 del Código Penal, en concurso heterogéneo con daño en bien ajeno, agravado por la naturaleza del objetivo y materializado en la conducta punible, y su participación en la calidad de autora tipificada en el artículo 165 del Código Penal. En el siguiente punto
Se analiza de cada delito acusado al verbo rector, sujeto, sujeto pasivo, elemento normativo y bien jurídico tutelado y sujeto activo. Los verbos rectores: imposibilite y daño en el artículo 353. Destruya, inutilice, haga desaparecer, dañe, artículo 265. Sujeto activo: Dani Diarrea Roja. Sujeto pasivo: Transmilenio S.A. En elementos normativos son artículos 265 del Código Penal, daño en bien ajeno. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos y el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice, y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Bien mueble: son aquellos bienes de naturaleza tangible que por sus características se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Bien mueble es aquel bien que no puede transportar de un lugar a otro debido a sus características, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte del terreno. En el artículo 353 del Código Penal, ilícito significa que la contraria al menos de una de las normas primarias imperativas que existen en el ordenamiento jurídico, y por ello detona la posibilidad legítima de imponer a alguien una sanción que parece como una consecuencia jurídica provista en dicha norma primaria imperativa. El bien jurídico tutelado. Y paso al siguiente punto, tomando una posición respecto a la decisión de la decisión judicial. Si considero que según los hechos de las conductas enmarcadas en los tipos penales endilgados, yo opino que imponer una pena de prisión para Colombia ha sido muy criticado por diferentes razones, pues entre otras se ha dicho que su castigo resulta desproporcionado e innecesario. A lo mejor nadie niega que Dani Ibarra pues haya cometido un delito de destruir bienes públicos, específicamente pues de Transmilenio, pero su posterior a dichos hechos hace que parezca exagerado que tenga que pasar 63 meses y medio en prisión. Hoy en día Deneidy tiene un emprendimiento de queratina que creó luego de haber cometido el delito. Hoy en día es una persona que genera empleo y pues que permitió a muchas personas tener un ingreso durante la pandemia que le puede ayudar a sacar a su familia adelante. Y pues la pregunta ¿es necesaria la pena de prisión en el caso de Colombia? ¿Es justo? La pregunta se la dejo a ustedes. Desde mi punto de vista considero que no, porque desde el punto de vista preventivo en general no creo que el mensaje que se le mandaría a la comunidad sea adecuado. Dianey se equivocó y cometió un delito, pero durante el proceso penal comprendió la gravedad de su actuar y se volvió un ejemplo de trabajo y dedicación, incluso generando empleos. Eso es un claro ejemplo de superación, de que la persona aprendió de su error, aprendió a superarlo, a salir adelante y ser un buen ejemplo para la sociedad. Y pues el mensaje no es de impunidad, el mensaje es de reafirmación del derecho, en el sentido de que si hay una corrección en su actuar negativo, se puede evitar la cárcel. En lo que tiene que ver con la indemnización, ella demostró interés por llegar a un acuerdo de pago con respecto a la irrisoria suma de 1.200 millones de pesos, pues por lo encima de todo el escenario para determinar su responsabilidad civil puede ser el incidente de reparación integral, cual siguiendo intacto con la declaratoria de responsabilidad penal, a pesar de que ella quede libre. De hecho, encerrada en Neidy para que pague la indemnización del distrito puede chocar con la expresa prohibición constitucional de que no habría prisión por deudas. Entonces, ¿será que la labor de la Corte Suprema al realizar esta decisión inmediatamente a la figura de la impugnación especial, pues habrá que esperar a que se pronuncie sobre la configuración del delito de instigación a delinquir con fines terroristas y de confirmar analizar la pena si fue impuesta con principios de la pena? Entonces, pues analizando un poco lo que acabo de hablar, lo que acabo de contar, la pregunta es, ¿la pena es justa? Y si debió pagar por lo que hizo, ¿la pena fue adecuada? Juzguen ustedes.